Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. El mapa mundial de las drogas cambió y cambió para siempre. No se trata solo de cultivos, rutas o cosechas, sino también de laboratorios y de muchas fórmulas. El tráfico y el consumo de drogas sintéticas lideradas por el fentanilo ha creado un fenómeno sin precedentes, barato de producir, fácil de transportar, casi imposible de controlar. El fentanilo es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina, según la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD. En medicina se usa como analgésico, pero su versión ilícita, fabricada en laboratorios clandestinos con precursores químicos, es responsable de la mayoría de las sobredosis en América del Norte. Unos pocos miligramos bastan para transformarla en un arma letal. El informe más reciente de la CICAD muestra una expansión acelerada. Entre 2014 y 2020, las muertes por sobredosis vinculadas al fentanilo en Estados Unidos aumentaron 900%. En Canadá estuvo presente en el 86% de las muertes por opioides en 2021 y en México se incautaron más de 900 kilos entre 2016 y 2020 con evidencia de consumo no intencional entre usuarios de heroína. La tendencia es bien clara, las drogas sintéticas se expanden más rápido que la capacidad institucional para detectarlas y también regularlas. Su peligro radica en su carácter invisible. A menudo se mezclan con cocaína, metanfetamina o pastillas falsificadas sin que el consumidor lo sepa. Hay estudios de orina y aguas residuales en Canadá y Estados Unidos que muestran fentanilo incluso en quienes nunca declararon haberlo usado. Esa exposición involuntaria multiplica las muertes y desafía los métodos tradicionales de monitoreo. El cambio es estructural. Las organizaciones criminales ya no necesitan cultivos ni grandes redes de transporte. Importan precursores químicos, muchos de uso legal o industrial, para producir miles de dosis en espacios súper reducidos. Como cada mínima variación molecular genera una nueva droga, la fiscalización se vuelve casi imposible. En América Latina, el fenómeno todavía no alcanza la magnitud de la crisis norteamericana, pero los signos sí están presentes. Crecen las incautaciones, surgen laboratorios artesanales y los sistemas de salud comienzan a registrar casos asociados a opioides sintéticos. La OEA, a través de su red hemisférica de observatorios de droga, impulsa sistemas de alerta temprana, cooperación entre países y un enfoque de salud pública y derechos humanos más que de represión. En Chile, las autoridades sanitarias advierten sobre el posible ingreso del fentanilo y otras drogas de diseño. El SENDA y el Ministerio de Salud trabajan en la detección de nuevas sustancias y en protocolos clínicos ante sobredosis. Aunque los registros aún son bajos, la experiencia internacional demuestra que el salto puede ser rápido si no se refuerzan las capacidades de vigilancia, prevención y tratamiento. El desafío para los gobiernos no es solo interceptar cargamentos, es prevenir el daño, educar y salvar vidas. Por cierto, el acceso a naloxona, medicamento que revierte sobredosis, el análisis de droga y la cooperación científica regional parecen piezas clave hoy día. La región todavía está a tiempo de actuar antes de enfrentar una epidemia de magnitud similar a la del norte. Sobre este tema, sobre los riesgos y las respuestas posibles, queremos abrir aquí en Pauta Propia conversación y lo vamos a hacer con Jimena Kalapsky, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y quien coordina además los esfuerzos hemisféricos frente a esta nueva generación de drogas sintéticas. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Connie, por la invitación. Creo que es un tema muy relevante y bueno, qué bueno que estén interesados en esto. Oye, ¿cómo describirías la expansión del fentanilo y otras sintéticas, verdad, en el hemisferio norte, según los datos que ustedes han recolectado a través del Observatorio Interamericano? Yo te diría que ha sido un aumento explosivo, o sea, en pocos años se ha multiplicado muchísimas veces el consumo de las nuevas sustancias psicoactivas, en particular el fentanilo, y la cantidad de muertes asociadas a la sobredosis ha sido impresionante. O sea, realmente ha sido una epidemia. Piensa que el año pasado, más o menos en Canadá y en Estados Unidos, en cada país, 70.000 muertes por sobredosis. Y eso que se ha logrado bajar un poquito el tema de las muertes y ha habido un descenso gracias a varias medidas que se han implementado. Mm. Pero ha sido un aumento explosivo. Realmente es una de las sustancias más peligrosas que están dando vuelta en el mercado de las drogas. ¿Tú dirías que eso va dejando lecciones que están siendo leídas, recogidas por el resto de los países? ¿Cuáles son esas lecciones y de qué manera están siendo vistas? Sí, lamentablemente y afortunadamente también.
Mm, lamentablemente porque creo que lo que ha pasado en América del Norte fue algo para lo que nadie estaba preparado, ¿no? mm. Eh, y se han ido aprendiendo, tomando experiencias, y entonces el resto de la región de las Américas ya ha estado mirando esto hace tiempo, y hemos hecho varias reuniones donde expertos de Estados Unidos, de Canadá, han mostrado lo que ha pasado y cuáles son las medidas que han tomado y las precauciones. Y en ese sentido, los sistemas de alerta temprana, que ha sido una política que hemos promovido mucho desde la CICAD, desde el Observatorio Interamericano, para que los países tengan sistemas de alerta temprana, creo que ha sido una muy buena medida. Ujú. Eh, Porque de alguna manera permite responder rápidamente ante la presencia de fentanilo y otras sustancias, en realidad, Sí. cualquier sustancia que pueda generar problemas. Yo entiendo que en Chile, por ejemplo, se han hecho alertas tempranas respecto del robo de fentanilo en ciertas partes y ha habido algunas detecciones, ¿verdad? Pero entiendo que la gran complejidad del combate contra la sintética, Jimena, viene fundamentalmente del lado de los precursores químicos, ¿ah? Porque ahí hay una cadena de producción respecto de la cual tener un control es algo muy complejo. ¿Qué información tienen ustedes de eso y cómo se puede jugar ahí, en esa cancha que es tan difícil? Es muy difícil porque la capacidad que hay para adquirir los precursores químicos, que suelen ser sustancias que no están bajo control, ¿no? Hay Ujú. una serie de sustancias químicas, drogas, etcétera, que están bajo el control de los organismos legales de los países. Muchos de los precursores químicos para producir las nuevas sustancias psicoactivas no están bajo supervisión o bajo control. Eh, Piensa que en las reuniones que se hacen una vez al año en Viena, donde están todas las comisiones de drogas del mundo, se van presentando nuevas sustancias para meter en las listas de sustancias controladas. Y Ajá, siempre el mercado va más rápido que claro, la capacidad lo de, sabemos. de los organismos de responder. Mm. Sin embargo, ayer tuvimos una noticia respecto a que China iba a restringir la venta de 13 precursores químicos, Ya. lo cual hay que ver qué efecto tiene, pero son efectivamente 13 precursores que están ligados a la producción de fentanilo. Ujú, Entonces, parece ser una buena noticia, pero todavía hay que ver qué es lo que ocurre, ¿no? ujú. En esta relación con Estados Unidos, ellos finalmente ayer sacan esta nueva reglamentación, digamos, respecto a 13 precursores relacionados con el fentanilo, que creo que debería ser una buena noticia, pero el Mm. mercado de las drogas es tan ágil que hay que ver Eso es un lo que poco qué pasa. pasa. Claro, nosotros, no sé Claro. si tú has tenido oportunidad de escuchar, pero en capítulos anteriores del programa hablamos de narcotráfico, hablamos también de seguridad, de crimen organizado, etcétera. El de crimen organizado y narcotráfico se cruza mucho y una de las grandes características de esto es la tremenda flexibilidad y la enorme disponibilidad de recursos que tienen, ¿verdad? Los que trafican con este tipo de sustancias y las rutas que ya están armadas y a veces la ruta se armó con el tráfico de tabaco. ¿Ah? Y Exacto. tienen una capacidad de adaptación impresionante y van 5 pasos más adelante, por decir poco. Exacto. Y tienen una capacidad y una flexibilidad de respuesta, Mm. de adecuación a los vaivenes del mercado de las drogas mucho más rápida que lo que pueden tener los estados. Pero creo que el contar con sistemas de alerta temprana es una buena opción porque desde los sistemas de alerta, Defínete un poquito más en detalle lo que es el sistema de alerta temprana sí. y cómo está operando a nivel continental. Mira, hay diferencias en los distintos países, pero en Ujú, general son mesas de trabajo donde de manera coordinada se emiten alertas, o sea, dan avisos respecto a la aparición de nuevas sustancias. Esto está, por ejemplo, estas mesas de trabajo están construidas por las policías, en el caso de Chile sería por investigaciones también, ajá, eh, por todas las agencias que están en fronteras, ¿ya? Que ven toda la carga que entra, lo que sale, ujú, etcétera, ujú, aduanas. También los sistemas de salud, los programas de tratamiento de drogas, las salas de emergencia, que es donde suele llegar primero alguien intoxicado por alguna sustancia, ujú, eh, municipios, organizaciones comunitarias. Por ejemplo, tuvimos hace unos años unas muertes que hubo en un día, 30 muertes en Buenos Aires,
de una cocaína que fue alterada con fentanilo. Y lo que funcionó muy bien ahí fueron las organizaciones comunitarias que estaban en el territorio Ya. justamente trabajando con esa población, Ujú. porque ellos rápidamente subieron la alerta a las autoridades y recibieron mucho apoyo y pudieron captar en el fondo dónde habían comprado los usuarios que se murieron, Mm, que se estaban muriendo, a quién le habían comprado mm. y hacer de alguna manera, un voz a voz, un teléfono Claro. en el territorio para avisar que no consumieran, que desecharan esa droga. Déjame preguntarte algo que puede ser un pasito más atrás, pero a partir de esto, ¿verdad? De la mezcla con la cocaína, el consumidor de cocaína no quería que estuviera mezclada con fentanilo, me imagino. Sí, Varias preguntas de eso. Primero, ¿por qué el fentanilo mata? Ayúdanos a entender también sí. por qué es tan brutalmente asesino el fentanilo. Y después, ¿dónde está el negocio de las bandas, de los narcotraficantes, de mezclarlo con otra sustancia? Porque si vemos que al final mata, hay una cosa que parece un poquitito una contradicción, ¿verdad? Estoy matando a mis consumidores de heroína, de cocaína, etcétera. No es la forma en que queremos que desaparezca la drogadicción, matando a los consumidores. Exacto. Mm, A ver, lo primero es que, ¿por qué es tan peligroso? Porque es un opioide sintético. Los opioides tienen varias características, entre ellas el alivio del dolor, ujú. pero uno de los efectos que tiene un efecto de relajación de algunos músculos, otros músculos los pone rígidos, pero produce depresión respiratoria. Por lo tanto, Ya. la respiración se enlentece y puede haber un paro respiratorio. Ujú. Y eso, mira, piensa que, no sé, esta es una tapa de un lápiz de De un pasta, lápiz, sí, sí. ya. Esta puntita, a ver si se ve ahí, esta Ajá, puntita sería como una dosis letal, perfecto. ¿ya? Entonces, eh, lamentablemente nunca sabemos cuánta concentración hay, Ujú. ¿ya? Siempre estas sustancias son mezcladas con otras. Mm. Entonces, las personas inician el consumo mezclado con otras sustancias, logran tener un efecto y efectivamente pueden desarrollar una cierta tolerancia, que es lo que ocurre con la mayoría de las drogas, y un acostumbramiento, una habituación. Ujú. Los efectos que tiene a nivel psíquico, más bien, es que generan una sensación como de paz y una sensación física de alivio del dolor, del Mm, sufrimiento, de todo lo que te mm. molesta en ese momento y entras como dicen que es como estar como al borde del coma, ¿no? O sea, como un estado de ensoñación, Ya, ok. ¿ya? Que dura pocos minutos, Mm, pero tiene este riesgo. Entonces, hay personas que efectivamente se hacen dependientes porque aumenta la tolerancia, en algún momento el cuerpo empieza a necesitar y a pedir. ¿Qué significa eso? Que hay un síndrome de abstinencia, que hay malestar físico, angustia, vómito, convulsiones, etcétera. Por lo tanto, las personas necesitan seguir consumiendo. Pero el riesgo que en estas mezclas, que además, por supuesto, nunca nadie sabe cuánto viene, eh, tú puedes encontrar la muerte. Y hay personas que lo han probado una vez y se han muerto de sobredosis, porque como te digo, es muy poquito lo que se necesita. ujú. ¿Y por qué? Esa es la discusión también. ¿Por qué un narcotraficante quisiera matar a sus clientes? Mm. En general no lo quieren matar, No, quieren quieren provocar. ofrecerle ese estado de ensoñación probablemente, claro, pero... Exacto. Y provocar dependencia. Ujú. Pero entonces provocas dependencia y al provocar dependencia tienes ahí un comprador enganchado, Mm. pero tiene mucho riesgo. ¿Ah? Tiene Que, mucho uy, riesgo. ya estamos conversando con Jimena Kalavsky, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. ¿Qué estrategia de reducción de daños ha recomendado la OEA para países que todavía no enfrentan una crisis, pero que podrían estar en esta etapa temprana, aparte de la idea de los sistemas de alerta? ¿Qué más se puede ir haciendo? Mira, lo que se puede ir haciendo, en general nosotros no hacemos recomendaciones, sino que más bien tratamos de compartir experiencias que han Ajá, resultado exitosas. Es difícil hablar de una estrategia exitosa en temas de fentanilo, porque sepa. lo que se ha logrado es reducir la cantidad de muertes. Ujú. ¿Y cómo se ha logrado reducir la cantidad de muertes? No la cantidad de usuarios, pero sí la cantidad de muertes por sobredosis. Entonces,
hay un medicamento, que es la naloxona, el Narcan se conoce acá, em, que tenía, bueno, otros usos en la farmacia, digamos, y tenía algunos otros usos en psiquiatría también, etcétera. Y se ve que las moléculas del Narcan ocupan y logran desplazar el espacio que están ocupando las moléculas del fentanilo. Por lo tanto, logran sacar en segundos a la persona de la sobredosis y del paro respiratorio. Mm. Entonces, esta sustancia inicialmente era una sustancia que se vendía con receta médica. Y lo que ha ido ocurriendo en el hemisferio norte es que ya no se vende con receta médica, está disponible over the counter, o sea, llegar y sacar, digamos, en las Ujú. farmacias a un precio muy bajo, pero además se ha distribuido, pero masivamente. Entonces, en colegios hay Narcan, en postas, en hospitales, en organizaciones comunitarias y hay grupos de voluntarios que andan por las calles entregando el Narcan. Incluso a veces tú en zonas donde suele haber consumo, tú ves pegado en los árboles, en bolsitas colgando con Narcan porque ha sido lo que ha permitido, voy a mover un poco ahí, tengo el sol, ha sido un poco lo que ha permitido salvar vidas. Y junto con eso se sacó una ley acá en Estados Unidos, que es una ley que se llama del buen samaritano, que en el fondo exime de responsabilidad de lo que pueda pasar cuando una persona intenta ayudar usando el Narcan. ¿Ah? Porque Ya. alguien puede decir, no, no me meto, me puedo meter en un problema, esta persona se va a morir igual, no sé, cuando lo ve en la calle. Entonces se ha sacado toda una reglamentación en el fondo para eximirte de responsabilidad, porque la idea es que la gente se atreva a ayudar. Y eso se Ujú. pone por vía nasal, como un puff, como los que usamos a veces cuando los niños están resfriados, qué sé yo. Se hacen dos puffs, viene la dosis justa además, Ya. y eso logra sacar a la persona del paro respiratorio y bueno, y con tiempo para llevarlo a un servicio de urgencia. Ujú. Yo sé, obviamente, Jimena, que tú no te puedes meter en temas políticos, pero simplemente para ponerle contexto al combate que se está haciendo a nivel internacional respecto al fentanilo. Tú mencionabas la política china o el anuncio de China de no seguir exportando, ¿cuántos eran? ¿10 precursores, 15 precursores 13. químicos, 13 precursores químicos? Y vimos también una arremetida súper fuerte del gobierno de Estados Unidos, muy asociada al tema de los aranceles, parte de la amenaza para suscribir o entrar en una etapa nueva, como una de las justificaciones de esta guerra arancelaria era justamente el combate al fentanilo. Mucha acción pedía específicamente a México, a Canadá, a China también. Te insisto, más allá de la política, ¿de qué manera esos países, esos gobiernos, en definitiva, pueden emprender acciones particulares para evitar el aumento del ingreso de la droga a países grandes y de las muertes, obviamente también? Lo de China se entiende que va más o menos en esa dirección. Exacto. Y también los países frontera, bueno, ya está reconocido por México que hay producción, que costó mucho que reconocieran que había. Yo creo que eso ha sido uno de los obstáculos. Em, y claro, y el riesgo también es que cuando te cierran la frontera o tienes más dificultades, que es lo que ha pasado con otras drogas, cuando ya tienen más dificultad para acceder al hemisferio norte, empiezan a buscar Otras vías, otras zonas claro. geográficas. Pero creo que justamente el reconocimiento de los países, identificar cuando empieza a haber producción, porque es lo que tú dices, ¿no? Eh, el tema del crimen organizado tiene varios productos, Ujú. ¿ah? Y va a buscar lo que sea más rentable en algún momento. Entonces, si en algún momento era cocaína, y probablemente rápidamente se pasan o combinan con fentanilo, es difícil también para el país dar una respuesta temprana y reconocer que eso está ocurriendo. Pero creo que eso es importante, es el poder identificar rápidamente cuando hay producción. Hoy en día, lamentablemente en el mercado de las drogas, cualquiera puede producir cualquier droga en cualquier parte, ¿ya? Exacto. O sea, Breaking Bad ya no es una ilusión, digamos, ¿verdad? Expliqueme un exacto. poquito de eso también, cómo funciona la producción, porque es para entender la complejidad de perseguirla. Mira, hoy en día cualquier persona puede armar un laboratorio casero, puede buscar los tutoriales,
puede conseguir los precursores, que eso es importante, el trabajo con el tema de los precursores sin control, y puede producir no solo fentanilo, hay nuevas sustancias psicoactivas que día a día los observatorios de droga en los países también van dando cuenta que se van produciendo. O sea, cambian una molécula y ya no es fentanilo, es carfentanilo o distintas versiones. Y el problema que eso tiene es que lanzan esas, perdón, esas drogas al mercado y sin tener evidencia de qué es lo que producen, de qué daño generan, ¿ya? Entonces, es muy, muy complicado. Piensa que en el caso de la cocaína estamos hablando que en la época de Freud ya se producía cocaína, Mm. ¿ya? Y inicialmente se producía por dos laboratorios y se vendía, de hecho hay unos registros bien interesantes, digamos, de cómo se vendía para la gripe, para el dolor de cabeza, y venía una cajita, como decía, Mm. mézclela con, no sé, con agua si quiere para el dolor de cabeza, mézclela con no sé qué para la garganta. Y se tomó mucho tiempo en darse cuenta del daño que generaba, Mm. ¿ya? De hecho, Freud trata de tratar a su mejor amigo que tenía una dependencia a la morfina con cocaína. Y Mm. claro, le funciona porque es una droga con un efecto opuesto, pero finalmente el amigo se murió por una sobredosis, Claro. ¿ya? Y ahí él deja de hablar del tema. Pero hubo un tiempo en el que, y luego entonces la industria y la salud identifican estos daños y entonces los sacan de la legalidad. Entonces hubo un proceso. Hoy en día, al igual que con muchas cosas que estamos viviendo de manera muy acelerada, las nuevas sustancias psicoactivas no tienen ese proceso, Mm. ocurren muy rápido. Entonces, Claro. no sé, tú y yo nos ponemos de acuerdo, buscamos a alguien que sepa algo de química, habitualmente se busca a alguien especializado o nos ponemos a experimentar por nuestra cuenta. Claro, vemos un tutorial en Eh, YouTube también, pues. claro, y sacas una sustancia que puede generar mucho daño o también mucha dependencia. Ahora, eso también me imagino, Jimena Calapsi, ha complejizado harto o sea, esto tiene que haber convertido el mercado en una cuestión mucho más fragmentada o llena de pequeños vendedores, finalmente, o de pequeños fabricantes. ¿Cómo opera un poquito ese mercado? ¿Qué cambio ha significado para la, comillas, industria del narcotráfico? Porque yo puedo producir en mi casa, no necesariamente salgo a vender yo, sino que le voy entregando a un narco que acopia y que vende. Ah, tú eres finalmente el productor, pero no sé si significa eso o no. ¿Cómo ha cambiado esta empresa nueva de la sintética, la industria del narco? Es algo que estamos mirando, todavía no Ujú. está tan claro cómo lo impacta porque habitualmente el narco se ocupa en las drogas que tienen un uso más masivo, Claro. ¿ya? Ellos apuntan a una producción más grande, ¿no? O a usuarios de uso más masivo y de una eficacia, entre comillas, probada, ¿ya? Que sepa que le va a él lo que le interesa es tener personas dependientes Claro. y enganchadas y por lo tanto mantener ahí el negocio. Entonces, es probable que le compre a estos pequeños productores, pero también si la sustancia no es buena, los va a desechar y va a seguir por la que, entre comillas, le genera más rentabilidad. Mm. Pero es un proceso muy dinámico que estamos mirando, ¿ah? Mm. Estamos mirando. Todavía no hay mucha claridad, estamos mirando y es importante como, yo creo que en términos como preventivos, a diferencia de otras estrategias que solemos usar en prevención, acá usar mucho la comunicación de riesgo, ¿ah? O sea, ojo, atención, esto está circulando, Mm. esto tiene estos Mm. riesgos. Ya no es, ya no es como la droga mata porque te mata tus neuronas, ¿ya? No, Que la era droga algo te puede que, matar hoy día, de o una. sea, ¿Ah? claro, Te dejaste de ya, respirar en el momento. exacto, no te va a Eso es. matar cuando tengas 40, 50, 60 Claro. años, te puedes Te va a morir matar hoy hoy. día. Sí. Ya. Jimena Kalapski, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de Drogas, entiende, ¿verdad? Y la OEA. Muchísimas, muchísimas gracias por este contacto. Te Muchas mandamos un gracias a abrazo ti. grande. Solamente quiero dar una última como Diga. mensaje, Sí, sí, que creo sí. que es súper importante para las familias que nos están oyendo, Mm. que estén súper atentos y que hablen de estos temas con los hijos. Es verdad. Porque a veces pensamos que porque no lo sabemos,
o que tenemos que ser súper expertos, no lo conversamos. Y en Mm. este caso creo que es más necesario que nunca hablar de este tema, hablar de los riesgos, informarse, pero sobre todo que el tema esté siendo conversado en la familia y saber siempre dónde están nuestros hijos, con quién, estar disponible, que no nos tengan miedo a contarnos las cosas, Mm. sino que estar disponibles para ellos. No, súper importante. Mi mamá siempre nos decía por aquello de la bomba, por si cae alguna bomba en alguna parte, yo siempre quiero saber dónde están. Pero ya es bastante más que por eso, no solamente por Exacto. la bomba. Gracias, Jimena. Un abrazo enorme. Muchas gracias.